Vamos a ver la segunda parte de los 10 consejos para triunfar en el 2020. La semana pasada nos dio tiempo de hablar únicamente de 6 consejos. El séptimo todavía solo lo mencionamos, pero quiero darles un breve repaso de lo que esto fue. Primer consejo: confía en Dios. Es la prioridad. Confía en Dios. Todo lo que Dios decida para tu vida está bien y es lo que usted va a aceptar como la voluntad de Dios, y usted va a depositar su confianza en que Él lo está haciendo bien. Hablamos de que no se trata de confiar en que Él va a obedecer a mis órdenes, sino que yo voy a confiar en que lo que Él está haciendo para mí es bueno. Si yo le pido, si yo le sugiero a Él según su voluntad y Él me da, gracias a Dios. Si Él me dice espérate, gracias a Dios. Si Él me dice no, sigo confiando en que su decisión es la mejor. Vimos ahí el Salmo 37:3, vimos Salmo 62:1 y 2, vimos Santiago 4:13-17, hablándole a aquellos que no toman en cuenta a Dios para hacer planes. Segundo consejo que vimos: sé diligente. Sé diligente. ¿Qué quiere decir sé diligente? Es ser responsable, ¿sí? Ser disciplinado, trabajador, no ser perezoso. Hay que trabajar fuertemente. Sabemos que Dios está a cargo de nuestra vida, pero hay cosas que nosotros las debemos hacer. Él no nos va a venir a dar la comidita en la boca, ¿verdad? Él quiere que nosotros trabajemos, que seamos laboriosos y que obtengamos el fruto para comer. Él se compromete a ayudarnos, pero nosotros tenemos nuestra parte para hacerla. Tercer consejo: mejora tu hábito de orar. ¿Cómo podemos andar por la vida sin orar? ¿Cómo podemos salir de casa sin encomendarnos a Dios? ¿Cómo podemos dormirnos sin agradecer y sin pedirle a Dios que nos siga cuidando en la noche? Ahí vimos 1 Tesalonicenses 5:17, vimos Efesios 6:18 y vimos Salmo 5. A ver si la próxima vez que cantamos el Salmo 5. ¿Se acuerdan ustedes qué dice? Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento. Bueno, cuarto consejo: medita en la palabra de Dios. La lectura de la Biblia, el estudio de las Sagradas Escrituras es necesario para toda persona que quiere un respaldo de Dios. Siguiente consejo: busca la santidad. Todas esas inclinaciones a pecar, todas esas debilidades, tenemos que luchar y tenemos que cada día hacerlas menos. Hablamos de matar al viejo hombre, yo les aclaré qué es lo que eso no significa. Hay que torturar a ese viejo hombre que tenemos dentro, a esa vieja mujer. Hay que matarlo de hambre, no alimentarlo. Hay que meterlo en un cuarto y aislarlo. Esa antigua naturaleza que el Señor ya nos dio el poder de cada día eliminarlo. Estamos luchando, ¿verdad? Pero hagámoslo más fuertemente, seamos más agresivos y más violentos en eliminar esas antiguas costumbres, ¿verdad? Séptimo consejo, apenas lo mencionamos: ser positivo. Sé positivo. Muchas iglesias ahora están llenas de predicación acerca de la confesión positiva. La expresión no tiene nada de malo, lo malo es hasta dónde lo han llevado. El problema es cuando la gente comienza a utilizar la confesión positiva del mundo, utilizando filosofías del mundo para declarar, para confesar, para decretar que lo que yo digo, que lo que yo quiero, eso Dios lo va a hacer. Y ya lo aclaramos en el punto número 1, Dios no es nuestro esclavo. Dios no es nuestro genio de la lámpara que está ahí listo para complacer nuestros deseos. Pero hay una forma bíblica de ser positivo. El Señor nos manda a que en nuestra mente, según su palabra, según sus ideas y su voluntad, pensemos de una manera positiva.
El cristiano ha cambiado su mente y quiere pensar cosas buenas, quiere poner en su corazón lo que le edifica y lo que le trae paz y gozo. Y el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos les dice algo. Filipenses 4, 8 y 9. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestra mente, la mente de los filipenses, la mente de todo cristiano debe estar enfocada en las cosas buenas, en las cosas positivas, en las cosas que nos traen bendición, en los conceptos divinos, en las cosas, en las enseñanzas sacadas de la palabra de Dios. En esto pensad. Y en el versículo 9 les dice: como ejemplo de ello, ustedes pueden copiar lo que yo hice. Dice: lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Y ahí viene la promesa: y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Acaso no es eso ser exitoso? Ser exitoso que Dios, el Dios de paz, esté con nosotros, ¿verdad? ¿Quiere usted paz en el año que viene? ¿Quiere usted vivir en paz? Haga esto. Cada vez que un autor, cada vez que alguien que está escribiendo le pone ahí algún calificativo a Dios, es porque tenemos que poner en este caso atención. Si dijera el Dios de amor, si dijera el Dios de justicia, si dijera el Dios de perdón, el Dios de misericordia, deberíamos de poner atención en ese atributo de Dios. Y aquí la promesa es de que vamos a tener paz mental, paz en el corazón, si hacemos lo que el apóstol está pidiendo acá. Pero una paz que viene de Dios, no es una paz a la manera del mundo, ¿verdad? La paz que el mundo da es a través de la guerra, ¿verdad? Yo quiero que estemos en paz tú y yo, y te voy a amenazar, o te voy a ir a golpear, y te voy a atacar para que estemos en paz. Pero la paz que Dios da es aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque nos estén atacando y nos estén haciendo el mal, nosotros guardamos la calma. ¿Por qué? Porque estamos pensando en cosas positivas a la manera de Dios. Todo lo que es verdadero. Cuánta mentira hay en este mundo. Pero aunque es bueno que sepamos cuáles son las mentiras que se están propagando en el mundo, no es bueno que solo nos mantengamos pensando en eso. Hay que pensar en lo verdadero en vez de estar pensando en las mentiras. Si no, nos vamos a deprimir. Todo lo justo, cuánta injusticia hay en el mundo, cuántas cosas malas le hacen unos a otros, cuántas leyes se violan, cuántas leyes se han establecido que violan la voluntad de Dios. Aunque es bueno que sepamos qué es lo que está sucediendo, es mejor, según Filipenses, que pongamos nuestra mente en lo justo, en lo puro. ¿Será que podemos ejercitar nuestra mente en lo puro mirando novelas? Es triste ver cómo ahora en las novelas salen dos hombres besándose, ¿verdad? Adolescentes. Triste que lo propagan. Pero si ponemos nuestra mente en ello y solo nos quedamos viendo en eso, ¿acaso vamos a tener tiempo de poner la mente en lo puro? Mejor volteemos de lo negativo a lo positivo. Y este texto nos da los conceptos para que nosotros enfoquemos nuestra mente. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, a eso dediquémonos, a eso vamos a dedicarnos todo el 2020, pensar en lo bueno. El creyente, aunque esté rodeado de algo malo, siempre saca lo bueno.
según Dios. El creyente ve la ventaja dentro de los problemas. Cuando hablamos de los problemas que vienen, de las aflicciones, cuando hablamos de la tribulación que el cristiano tiene en este mundo, el creyente no se tira al suelo a llorar y a deprimirse y que comienza a renegarle a Dios y que voy a abandonar la fe. El verdadero creyente tiene una actitud positiva ante todas esas cosas. Y como ejemplo vamos a ver la vida de José, el que tenía una túnica de colores. Génesis 50:20. Génesis 50:20. Llegó el momento que José nunca se había esperado. El momento que los hermanos de José nunca se habían esperado. Jamás pasó por sus mentes que aquella escena se iba a dar. Los hermanos de José le vendieron como esclavo. Le mintieron a su padre que se lo había comido un tigre. José, vendido como esclavo, fue a dar como esclavo a un lugar, luego fue a dar preso, luego sufrió. Pero Dios estaba con José y José lo llevó a ser el segundo después de Faraón, allí en Egipto. Y Dios prosperó a la nación de Egipto a través de José. Y es que eso se repite en la historia. Dios siempre a través de su pueblo bendice las naciones, según sus propósitos. Y fíjense ustedes que llegó el momento en que allá estaba José, muy prosperado, con mucho poder. Lo que él le decía al faraón, el faraón se lo concedía. Era el segundo, la mano derecha. ¿Cuánto sufrimiento había en los recuerdos de José? Si sus propios hermanos lo traicionaron. Pero cuando llega el momento en que él reconoce que sus hermanos venían por una escasez que hubo en su pueblo, en sus tierras, sus hermanos vinieron a comprar grano, a comprar provisiones, y él los ve. Y en vez de ser él una persona que reacciona como el mundo reacciona, con rencor, con venganza, en vez de decir estos me las van a pagar ahora, él les dice a ellos la verdad: yo soy aquel que ustedes vendieron, yo soy José. Y no se desquitó de ellos. Lloraron todos ahí juntos y hubo perdón. Pero miren lo que dice Génesis 50:20. La forma de pensar de José. Dice, vosotros, ustedes, dice, pensaron mal en contra de mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Qué gran bendición sacó Dios de esa cosa mala que le hicieron a José. Y es que siempre, hermanos, Dios permite que cosas malas, supuestamente malas, ocurran a sus hijos, pero porque a través de ese problema Dios se va a manifestar y nos va a enseñar que Él está con nosotros. Y en vez de que aquello resulte en algo malo, ustedes van a ver la bendición, así como la vio José, ¿verdad? Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y la forma de pensar del creyente debe ser así, positiva, del lado de Dios. No importa lo que me está haciendo ahorita. Bueno, sí importa porque duele, ¿verdad? Porque ofende. Pero esto no va a dictar mi futuro. Yo sé que tarde o temprano, en cualquier momento, voy a ver la mano de Dios y le voy a encontrar un porqué a esto. A Job le sucedió. Job sirve como ejemplo a todos los seres humanos. Ejemplo de paz, ejemplo de tranquilidad dentro del sufrimiento. Y aunque Dios algunas veces no nos deja saber el porqué de las cosas, a veces nos deja en la pura ignorancia y no sabemos por qué, pero nosotros tenemos la fe de que Él sí sabe por qué. Dios conoce. Dios es poderoso, por eso es que ya confiando en Él, ahora nuestra mentalidad puede ser positiva. El Hijo de Dios sabe que el sufrimiento
en la obra de Dios trae bendición a otros y eso le motiva a seguir adelante. Esto es hablando de servir en la iglesia. Muchas veces alguien puede pensar que desperdicia su tiempo cuando sirve en la obra de Dios, o cuando le persiguen por eso, o cuando alguien predica o evangeliza y habla en contra del pecado, va a obtener toda clase de respuestas, toda clase de insultos. ¿Qué dijo Pablo a los filipenses? En el capítulo 1, versículo 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Qué cosas le sucedieron a Pablo? Él hace un listado de todo lo que le ocurrió. Solo faltaba que un perro lo mordiera, ¿verdad? Le ocurrió de todo al pobre, pero dice: todo eso ha resultado para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. El pretorio era el área que abarcaba lo que era el lugar donde se congregaban los del gobierno. Era un lugar ahí como el Congreso. Y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra del Señor. ¿Toma usted a Pablo como ejemplo de sufrir por causa del Señor? Eso es pensar positivamente. Esa es la manera correcta de ser positivo dentro del cristianismo. La manera incorrecta se le está predicando a muchos y lastimosamente, como no conocen su palabra, la palabra de Dios, se dejan llevar por eso. ¿Sabe qué es lo que les dicen allá? Usted diga que se va a volver rico y dígalo 1000 veces y entonces usted se va a volver rico. A ellos nunca les citan esos textos donde Jesús ofreció que íbamos a sufrir. Nunca se les cita esos textos donde dice: haced tesoros en el cielo y no en la tierra. Nunca se les cita los textos donde dice que muchos han sido traspasados por muchos males por ser ambiciosos. Solo se les está diciendo lo que dice el libro aquel, The Secret. Cuestiones esotéricas, parapsicología o qué sé yo, cuántas cosas sacadas del mundo, no lo que dice la palabra. Pero la forma positiva de pensar es esto: saquemos de los problemas nuestra bendición. En el 2020, no quiero que crea que yo le estoy profetizando, pero todos vamos a tener alguna dificultad, algunos más que otras, algunas dificultades más profundas y más difíciles de llevar, pero pensando de esta manera, sabiendo que Dios encamina a bien todo lo que nos pasa, entonces podemos ir adelante confiando en que la vida no se acaba ahí, en que Dios no nos ha abandonado, pensando en que Dios está presente en cada momento. No veas lo que sucede a tu alrededor con ojos críticos y negativos. Búscales la bendición y la ventaja, puesto que sabes que si Dios está en control, hay una razón de bendición detrás de todo eso. No te desanimes en este año. Las dificultades no significan el fin para el creyente, sino solo un proceso para su bendición, una oportunidad de superación y de madurez, de crecimiento. Y son situaciones que Dios utiliza para reiterar, para afirmar de que Dios está con usted. Consejo número 8. ¿Se acuerda usted de 10 leprosos que se acercaron a Jesús y Jesús los sanó a los 10? Los 10 quedaron sanos. ¿Se recuerda usted qué pasó después de eso? ¿Cuál es la enseñanza ahí? El poder de Dios fue manifestado, el favor fue hecho, sucedió lo inesperado. Los leprosos estaban esperando una muerte fea a través de esa enfermedad, pero se encuentran con el Mesías, con el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios los sana. Les hace un gran favor, les hace un milagro. Únicamente uno regresó a decir gracias.
solo uno. Según este relato, el 90% de las personas son malagradecidas. ¿De qué lado está usted? En el 2020, consejo número 8, sea agradecido. Sea agradecido. Cuando usted piense en algo que no tiene y que lo quiere, primero debe pensar en algo que ya tiene y no ha dado gracias. Señor, no me has dado esto. Señor, no me has dado aquello. Tanto que te he pedido por esto. Tanto que te he pedido por esta situación, Señor. Y mostramos hasta rebeldía a veces con eso. Pero se nos olvida lo que Dios hace por nosotros cada día. Esas cosas pequeñas que acumuladas son milagros, hermano. Que lo mantiene a uno respirando, que lo mantiene a uno gozando de un amanecer cada día. ¿No es el poder de Dios? ¿Qué es lo que hace que la tierra siga girando y dé la vuelta al sol? ¿Qué es lo que hace que la luna siga en su lugar? Si una de esas cosas llega a variar en un porcentaje, estamos en problemas. Estamos en problemas. ¿No le da gracias a Dios usted por la temperatura que usted tiene? Súbala a 20 grados, ¿qué le pasa? Solo 20 grados. Bájela un poquito, ¿qué le pasa? ¿Cuántos latidos por segundo tiene su corazón? ¿Qué pasa si eso se acelera al doble? No vamos a durar mucho. Señor, gracias por mi salud. Que aunque ya después de ciertos años ya no es la misma que antes, pero gracias porque me permites la vida, porque aquí estoy, puedo ver mis hijos, ¿verdad? Puedo ver a mi esposo, a mi esposa, según el caso. Tengo trabajo, puedo levantarme, puedo dar un paseo por el parque. Gracias por lo que tengo, gracias, pero ¿sabe qué? Principalmente lo que tenemos que tener en la boca antes de todo, Señor, gracias por tu salvación, por la salvación. Es algo tan grande que no es para todos. ¿Sabe usted que la salvación no es para todos? Es solo para los que creen. Y bendito sea Dios porque el don de la fe viene de Dios. Y en su soberanía Él permitió que esa fe naciera en nosotros. Gracias solo a Él. Yo no hice nada, todo lo hizo Dios. Reconocer ese gran favor que Él nos hizo y todos los días decirle: Señor, gracias por haberme salvado, gracias por haber abierto mis ojos, gracias por haber abierto ese corazón de piedra que yo tenía y ahora te creo. Íbamos en un pequeño tour ahí en el Cañón del Colorado. Escogimos específicamente un tour cristiano, un tour de personas creacionistas que piensan en creación en 6 días, ¿verdad? En la tierra joven. Algún día vamos a hablar de esos términos. Y el conductor, el guía, nos venía diciendo cómo el creyente debe ajustarse a lo que dice la Biblia para darle explicación a la formación del Cañón del Colorado. No millones y millones y millones de años por pura casualidad. Y a mí me llenó de gozo oír cómo él venía hablando con tanta fe. Lo que más me impresionaba de él, lo que él le estaba diciendo, yo ya lo he escuchado en sermones, ya lo he escuchado en clases, lo he leído. La explicación de la formación de la tierra y de ciertos fenómenos naturales. Pero lo que más me gustó es de que él era un ateo. Él era un ateo y era una persona con conocimiento. Y de repente Dios cambió su corazón. ¿Cómo Dios se compadece de alguien que no cree en Él? Un ateo activo, negando la existencia de Dios. Y ahora él cree y anda compartiendo. Eso es un milagro.
Eso es un milagro, como una persona que no cree, que detesta, que aborrece las cosas de Dios, comienza a creer. No espere que un paralítico se levante, que un ciego mire, que un ateo crea, que un incrédulo crea, que una persona pecadora venga y pida perdón por sus pecados. Eso es un milagro de Dios y nosotros debemos darle gracias a Dios porque nos sacó de esa condición de enemistad con Él. Hay muchas cosas por las que podemos agradecer, muchas cosas. Por la salvación, por la vida, por el trabajo, por la salud, por la familia, por la iglesia. Gracias a Dios por los misioneros que están arriesgando su vida llevándole el mensaje de salvación a otros. Gracias a Dios por todo. 2 Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Gracias a Dios, porque Él nos usa para su reino. Gracias a Dios. 1 Samuel 7:12. Está Samuel al final de una experiencia donde el ejército de Dios, el ejército de Israel derrota al ejército enemigo. Y cuando regresan habiendo ganado la batalla, dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, son dos lugares, y les puso por nombre Ebenezer. ¿Qué quiere decir Ebenezer? Hasta aquí nos ayudó Jehová. No es mi armamento, no es mi entrenamiento como soldado, no es el general del ejército, es agradece a Dios en el 2020 por todo lo que has logrado. No es tu destreza, no es tu grado académico, no es tu experiencia nomás, porque cuando Dios no quiere que eso funcione, hay personas que nada les sale bien. Lo tienen todo, y las cosas no salen bien. Y habemos personas que no sabemos mucho, que somos así del montón, y Dios nos ha permitido grandes bendiciones. Y sin hacer mucho, Dios nos da lo que necesitamos, ¿verdad? Agradezcámosle a Dios. Siempre reconozcamos que lo que tenemos viene de Él. También hay que agradecerle por las cosas difíciles de la vida. Gracias. ¿Por qué? Porque según el pensamiento cristiano positivo, tú, Señor, estás obrando algo para mí. En este 2020, cuando te venga un problema, no hagas como el niño allá en la esquina. Yo quería ese juguete, ¿verdad? Y llorar. Simplemente agradécele al Señor por eso que te está pasando. Señor, gracias. Algo me quieres enseñar, algo estás maquinando, y yo sé que eso que tú maquinas es hermoso y es maravilloso. Y ya no puedo esperar el momento en ver cómo esto termina, cómo esto sigue, porque voy a ver tu mano ahí. Cuando das gracias, estás reconociendo de quién viene lo que has recibido. Cuando sabes que Dios es quien te da todo lo que tienes, no puedes dejar de estar agradecido. Agradece por cada cosa, detente a meditarlo a Dios y a mencionárselo. Eso le agrada a Dios. Consejo número 9. Consejo número 9. Sé honesto. Sé honesto. La honestidad es importante en la vida de todo cristiano. La forma en que hacemos lo que hacemos habla de nuestra fe más que nuestras palabras. Había alguien evangelizando a otro y le dice: tus actos hacen tanto ruido que no me dejan oír lo que me estás diciendo. Se había portado mal. Que no nos digan eso en el 2020. Que seamos honestos, que seamos cabales, que tengamos un buen testimonio. Hagamos las cosas bien hechas. Proverbios 20:23. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. De Jehová son los pasos del hombre.
¿Usted ha visto personas que son deshonestas, tramposas? Decimos en Guatemala chanchulleros. ¿Cómo dicen en México? Chapuceros, tranceros, tranzas. Gente del mundo que ha prosperado haciendo trampa, ¿sí? Evadiendo la justicia, dando soborno. Y ahí están ricos y nada les pasa, ahí están. Nosotros sabemos que al final de los tiempos esas personas van a dar cuenta. Pero para ustedes y para mí que somos cristianos, Dios no permite que lleguemos muy lejos. Nosotros somos hijos y dice la palabra de Dios que Dios al que ama disciplina. Y como ya estamos dentro de casa y pertenecemos a la familia de Dios, Dios no se va a tardar mucho en pegarnos un jalón de oreja, o como decía mi tío, en darnos barniz. Te voy a barnizar, le decía a mi primo que era bien rebelde. O decía a mi mamá, te voy a dar para tus dulces. Yo sabía que ya venía el fin del mundo cuando mi mamá medio cerraba los ojos. Dios es nuestro Padre y nos ama y no quiere vernos mal portados, no quiere vernos viviendo una vida deshonesta. Y si andamos en malos pasos, nosotros que ya estamos de este lado, debemos tener temor y temblor al Señor y mucho respeto, porque Él no se va a tardar. A los otros los deja que sigan en su maldad, ahí los deja por un tiempo. A veces ellos pagan entre ellos mismos, se pagan, ¿verdad? Se vengan, pero a nosotros Él se acerca rápidamente y nos da disciplina. Es mejor ser honestos, es mejor ser obedientes y que el Señor esté contento con nosotros, y en lugar de que Él nos discipline, que nos bendiga, que nos bendiga. Paguemos lo que debemos, paguémoslo todo. Devolvamos lo que no es nuestro a tiempo. Cumplamos lo prometido. Hagamos nuestro trabajo a cabalidad, eso le agrada a Dios. Le decía un contador a su jefe, mira, el proveedor nos mandó 2 precios en 2 facturas distintas. Yo necesito saber cuál es el verdadero precio que le tenemos que pagar. Y el jefe le dice, págale el menor. ¿Por qué? Porque sí, él tiene la culpa. Si no protesta, es su culpa, pero págale el menor precio. ¿Es eso cabal? En vez de ir y averiguar y que le digan al proveedor, mira cuál es el verdadero precio, nos estás cobrando por el mismo producto más caro en una factura. ¿Cuál es el verdadero precio? ¿Qué es lo que tenemos que pagar? Eso es lo correcto, pagar lo que debe ser. No importa cuántos errores cometió el otro, nuestra responsabilidad es ser honestos. No importa si le dieron el cambio de más, usted regrese y devuélvalo. Si le dieron de menos, también regrese, también regrese. A un trabajador un día le pagaron de más en el cheque. Él se quedó callado y eso fue un error. La siguiente vez le pagaron de menos y llegó a decirle a su jefe, me pagó de menos, deme lo que me debe. Entonces el jefe le dijo, mira, la primera vez te pagué de más, ¿por qué ahora protestas? Y entonces este listo le dijo, un error lo cometo, 2 no. Seamos honestos siempre, siempre. Así quiere Dios que hagamos las cosas, así quiere Dios. Proverbios 21, 2 y 3 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Es Él el que está a cargo de ver realmente qué es lo que estamos haciendo. No importa cuánto nos tapamos un ojo para la justicia, no importa cuánto queremos manipular la ley para darle vuelta y salir beneficiados, Dios es el que al final califica
Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Hermanos, aquí podemos cantar 2 horas, que amamos a Dios. Podemos leer la palabra, podemos ayunar, podemos caminar de rodillas para hacer penitencia, podemos hacer vigilia, todo lo que querramos, pero si no somos honestos, eso solo es ruido delante de Dios, no tiene sentido. Así que en el 2020 debemos hacer todo con honestidad. Todo lo que hacemos es supervisado por Dios. Él ve nuestras intenciones y nuestras actitudes. A Él no le agrada un corazón dividido, un pie siendo cabal y otro pie no siendo cabal. A una de las iglesias en Apocalipsis le dice el Señor: mejor que seas frío o caliente, pero así a medias no te quiero. Hay que alegrarnos siendo transparentes. Gózate obedeciendo a Dios hasta en los detalles más pequeños. Consejo número 10, y con esto vamos a terminar. ¿Qué se imagina usted que viene? Consejo número 10, sea compasivo, sea compasivo. Todo lo que ya vimos anteriormente tiene que ver con recibir bendición, recibir bendición. Supongamos, seamos positivos y pensemos de que Dios nos va a seguir dando sus bendiciones en este año. Bueno, pero ¿se ha puesto usted en los zapatos de alguien más? Me tocó una vez, estábamos saltando en esas camas elásticas. ¿Lo sabe usted? Los trampolines, bouncing, ¿cómo le dicen en inglés? Pues para usar eso hay que quitarse los zapatos. Estábamos todos los amigos, niños ahí, todos nos descalzamos y nos subíamos a brincar. Y de repente, pues ya terminó el tiempo, vámonos. Y a buscar el montón de zapatos ahí. Y yo sé cuáles son mis zapatos. Estoy buscando. Pero ahí me di cuenta que hay unos zapatos muy viejos, con hoyos en la suela, raspados. Zapatos baratos que lastiman el pie, que lo hacen oler mal. A veces no es culpa solo del zapato. Pero soy capaz yo de poner mis Reebok a un lado y ponerme esos zapatos viejos y decirle al otro: llévate los míos. Podemos ponernos los zapatos de los demás. Un momento para saber por dónde han caminado, cuánto les aprieta, cuántos hoyos hay en ese corazón, cuántas noches sin dormir por las aflicciones que han tenido. Podemos recordarnos cuando nosotros no teníamos nada, cuando estábamos empezando, y considerar a esos que están pasando por ahí. En el 2020 debemos ser compasivos y pensar en los demás. Cuando Dios te bendiga en este año, cuando tengas lo que pides, cuando estés mejor, acuérdate de quienes necesitan. Acuérdate de cuando tú necesitabas y alguien más te dio ayuda. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Si usted se da cuenta de estos textos que saqué para estos 10 consejos, la mayoría de ellos tiene una promesa de prosperidad. Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuánto estamos haciendo eso nosotros? ¿Conocemos algún familiar en nuestro país que apenas tiene poco? Acordémonos de cuando nosotros estábamos allá y de un pan mediano comíamos 5. La pobreza, hermanos. Hay que pensar en que el hecho de que Dios ya le haya bendecido a usted y que Dios le haya satisfecho sus necesidades no quiere decir que no hay pobreza.
¿Cuántos familiares tiene usted que están empezando? Cuando usted haga su presupuesto mensual este año, no sé si ya lo hizo, o le va a hacer copy-paste, le cuento que la gasolina no va para abajo, va para arriba. Todo está más caro, hay que reajustar el budget, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene usted de no hacer un presupuesto? Bueno, cuando lo haga otra vez, se va a dar cuenta que las cosas han cambiado y o necesita trabajar más o gastar menos. Pero ahí, dentro de esos rubros, dentro de esas categorías, incluya ayudar al que necesita. Y acuérdese de darle primero a alguien para sobrevivir y después darse a usted para diversión. Esa es la vida cristiana. Hermano Sergio, me estás apretando, ya me estás apretando. Yo quiero irme de viaje a tal lugar y me quiero gastar 13,000 ahí, ¿verdad? Pero ya pensaste aquel que no tiene ni siquiera 1,000 para alimentar a sus hijos. En el 2020 sé misericordioso. Dale al que no tiene. Ahora, no toda la gente sufre únicamente por dinero. Hay otra clase de sufrimientos. No todo es dinero y cosas. También hay personas que sufren por otros motivos. Debemos ser compasivos con aquellos que atraviesan por situaciones difíciles. Me dio tanta tristeza ver, una vez un amigo me dice, ayúdame, vamos a ir a cantar y a predicarle a los ancianitos en un asilo, ahí en Van Nuys. Es un rehab center, no sé cómo, ahí están. Pero hay algunos de ellos que sus hijos los abandonaron. Nunca regresaron por ellos. Y hay una ancianita ahí en ese tiempo que sale todos los días a la puerta porque su hijo le dijo, espérame aquí. Y ya tenía saber cuántos meses ese hombre de no regresar. Gente que está sufriendo, ellos no necesitan dinero, ellos necesitan un abrazo, ellos necesitan un momento platicando con ellos. Que les vengas a hablar de las maravillas de Dios, que Dios está con ellos, que le aman. Dedicarle una hora a alguien. Eso es algo que agrada a Dios. A veces miramos a esa persona ahí tirada en la calle, consumiendo licor. Quizá a nuestros ojos no se mira bien porque decimos la calle se vería más limpia sin el desorden que está haciendo este. Pero ¿cuántas veces nos agachamos ahí? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Quieres algo de comer? La mayor parte de veces nos van a decir que no, pero va a haber alguno que va a decir gracias. Dediquémosle tiempo a personas más seguido que necesitan. A Dios le gusta eso. Romanos 12:15 nos dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Cuando alguien tiene necesidad hay que estar ahí, que lo van a agradecer mucho y a Dios le agrada. No te olvides de ser sensible al sufrimiento ajeno. Debemos aprender a usar los zapatos de los demás. Acuérdate que este año Dios puede darte muchas bendiciones, así también como pruebas. En cuanto a lo material, la salud, la familia, la iglesia, la espiritualidad, tu santificación. Pero no olvides de poner en práctica todas aquellas cosas que Dios te pide y para las cuales te ha dado su Espíritu Santo para poderlas hacer posible. Y también te ha dado su palabra para que puedas lograr agradarle a Él y gozar de sus bendiciones en todo sentido. Póngase de pie. Gracias, Padre, por todo lo que has permitido hasta este momento. Tú has sido fiel, has sido bueno. Estamos afrontando un nuevo año que conocemos y sabemos, Señor, que ya siendo tus hijos, es un año que va a ser de bendición para nosotros. Un año que nos va a traer mucha enseñanza, que nos va a traer crecimiento espiritual, pero si ponemos de nuestra parte, Señor, porque a tu manera tú nos quieres dar mucho éxito, bíblicamente hablando.
Quieres que seamos más a la imagen tuya. Quieres que seamos más obedientes, que seamos más sabios, que seamos más pacientes, que tengamos más acentuado en nosotros el fruto de tu Espíritu. Bendícenos, Señor, guárdanos, y que este año, Señor, sea lleno de bendición para mis hermanos y para todos en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Pueden saludarse.